Alejandro Peralta Miranda nació en Puno en 1899 y la crítica ha destacado su labor como poeta. Inicialmente comenzó publicando en revistas y periódicos de Puno, como por ejemplo La Voz del Obrero, El Crepúsculo, Ritmos Andinos, pero sobre todo en la revista puneña La Tea. Aquí Alejandro Peralta firma con dos seudónimos, Goy Hernández y Alfonso Cajal. En esa época también va a publicar en la revista Gesta Bárbara en Potosí, Bolivia, y más o menos en la década de 1920 hacia adelante en revistas como Cirrus, Flechas, la revista también Poliedro, Amauta y obviamente el Boletín Titicaca. Uno de los primeros trabajos interesantes de Alejandro Peralta que sistematiza su poesía es el de Juan Luis Cáceres Monroy, pero no recopila toda su producción poética inicial. No, eso es una labor que aún queda pendiente. Alejandro Peralta publica 5 poemarios, 4 en vida y uno de manera póstuma. El primero es Ande, ¿no?, que sale a luz en 1926 gracias a la tipografía comercial de don José G. Herrera en la ciudad obviamente de Puno, como reza hacia el final del libro. En cuanto a dimensiones, en cuanto a estructura, Ande es un libro atípico, ¿no? Y también presenta, digamos, algunas silografías que son elaboradas por el pintor arequipeño Domingo Pantigoso. Adicionalmente a ello, Ande se destaca por la temática que plantea, fuera de las reminiscencias, obviamente, tanto románticas como modernistas, ¿no?, digamos, rasgos residuales, y lo que se propone Ande básicamente es de alguna manera potenciar o representar a una naturaleza en clave vital. Esto lo que permite es descentrar esta idea o remover esta idea del paisaje como una suerte de telón de fondo, y básicamente lo que propone es una naturaleza activa, una naturaleza que se mueve y que acompaña al ser humano en sus labores cotidianas. En este caso también había una visión distinta del hombre y de la mujer delante. Obviamente también se construye una crítica contra los elementos de la modernidad, como por ejemplo el poema Canto en Brumas, o por ejemplo el poema también Indio Antonio, donde se denuncia la inoperancia y la ineficacia del Estado oligárquico. En 1934 publica su segundo libro titulado El Collao, gracias también al apoyo del poeta Enrique Bustamante Vallivian. A diferencia de Ande, en este poemario lo que prima es el talante y el aliento político de sus textos, ¿no?, como por ejemplo se puede evidenciar en el poema, digamos, uno de los más logrados, que es el Indio Paco. Pero también obviamente hacia el final de este poemario hay un tramo en donde se reflexiona sobre un aspecto mucho más íntimo, en este caso sobre la familia, sobre el propio grupo Rojopata, y obviamente también sobre la muerte. Y un poema clave es María Adriana, donde esta no se ve como un cierre, no, es decir, la muerte no se ve como una culminación, sino como una posibilidad. Luego en 1968, tras un largo silencio de 34 años aproximadamente, Alejandro Peralta publica Poesía de Entretiempo. Adicionalmente, aparte de agregar Ande y El Collao, ¿no?, también aparecen nuevos títulos como Los Días, como Escarpas, Voces, Breve Epistolario y otros versos. Grosso modo, en este poemario, la poesía, si se quiere, de Alejandro Peralta se torna un poco más digresiva, un poco más reflexiva, en torno a la inexorabilidad del tiempo, en torno, digamos, a que el ser humano está cegado por el componente bélico, por lo económico, dejando de lado, digamos, dimensiones que lo humanizan, ¿no? Obviamente este poemario lo que propone también es una mirada distinta, una propuesta distinta de un mundo más justo, de un mundo mejor. En 1971 se publica Tierra Aire gracias a la editorial Minerva, y se compone de 2 bloques. En el primero ahí se subraya, si se quiere, la solidaridad combativa, y hay una referencia a personajes como Magda Portal, como Carlos Oquendo de Amat, el Che Guevara, Fidel Castro y obviamente también Javier Terror. En el segundo bloque, la voz, en este caso del poemario, se repliega hacia su subjetividad, pero no para, digamos, sondar o no para indagar o no para quedarse, ¿no?, en un plano íntimo, sino que tiene un repliegue, ¿no?, perdón, que tiene un despliegue colectivo, ¿no?, que tiene una línea de fuga que abraza un aliento mucho más global, ¿no? Finalmente se publica El Filo del Tránsito en 1974, que se desconoce si Alejandro Peralta dejó fijos de estos poemas para que se publiquen, pero en donde se aborda básicamente la tensión entre la vida y la muerte. Obviamente también hay un repliegue de la subjetividad para explorar un poco la soledad, el amor, la familia, ¿no? Y también hay una crítica, o hay, digamos, hay una indagación sobre los límites del lenguaje humano en el quehacer creativo, ¿no? Alejandro Peralta finalmente fallece en 1973, el 31 de mayo, pero nos dejó 5 poemarios. 2 de ellos, Ande y El Collao, han gozado de alguna manera de mayor visibilidad, y por ello yo los invito, ¿no?, y les invito en general a que puedan indagar, a que puedan explorar un poco los demás textos de este autor puneño, es decir, Poesía de Entretiempo, Tierra Aire y El Filo del Tránsito. No me gustaría cerrar este breve comentario sin antes citar unas palabras de Vallejo cuando salió publicado el libro Ande. Dice lo siguiente: sigue usted por su vía, puede estar seguro de que sus poemas quedarán.
Son ellos de los versos que andan y viven, los demás están en las estantes y esos nos tienen sin cuidado. Muchas gracias.